Buenas tardes, soy el doctor Arturo de Jesús García Mendoza y voy a describir en esta serie de diapositivas algunos conceptos fundamentales sobre el estudio de la química en disolución. Particularmente voy a hablar sobre el equilibrio químico y algunos conceptos fundamentales asociados a él. Esta serie de diapositivas, descritas de manera narrativa, forma parte de un proyecto estudiantil en el marco de las nuevas tecnologías de la información. La humanidad ha observado la naturaleza y se ha preguntado cómo funciona. En su búsqueda de la realidad, ha formulado hipótesis y teorías, que poco a poco lo llevaron a construir lo que es el método científico. Como una consecuencia de él, se han generado las ciencias. La química es una ciencia, la ciencia que estudia los cambios. La química analítica es así una disciplina que estudia la reactividad, los cambios que ocurren con respecto a la abundancia de las entidades que ahí existen, la estructura y sus interacciones con el medio. El estudio de la química analítica se encuentra dividido en varias secciones, como pueden observar en la parte izquierda de la diapositiva. En la parte derecha se encuentra, pues, un código QR que los puede llevar a la página web de un servidor, en donde encontrarán información adicional que describe esta disciplina tan amplia. Este video forma parte de una serie de contenidos narrativos en los que se va a describir la química analítica, desde su definición hasta sus aplicaciones en sistemas multicomponente. Esta diapositiva, que particularmente trata sobre los equilibrios químicos y conceptos fundamentales, está dividida en secciones, y todas ellas se caracterizan por el motivo rojo del diseño. La primera de estas secciones trata sobre las generalidades. Ahí presentaré la definición de la química analítica y justificaré el por qué delimito el campo de estudio de esta presentación a las disoluciones acuosas. En la sección 2 presentaré estas disoluciones como mezclas, en las que existe un componente en menor proporción y uno en mayor proporción, llamados soluto y disolvente respectivamente, y entre ellos ocurren interacciones que describen los procesos de formación de disoluciones. Cuando se colocan dos o más solutos, se producen interacciones entre ellos, dando pie a la tercera sección. En estos sistemas, la materia que está en disolución está restringida por una cantidad límite con respecto a la fase dispersiva en la que se colocan los solutos. A esto se le conoce usualmente como concentración. Así, en la sección 4, hablaré sobre las diferentes maneras que tenemos para presentar la concentración en química analítica, que atienden a los fines prácticos que le vamos a dar a la disolución y al estado de equilibrio químico en la que ésta se encuentra. En la sección 5 presentaré el concepto de equilibrio químico y el de constante de equilibrio, este último como una representación del estado de equilibrio en función de las proporcionalidades entre productos y reactivos. En la sección número 6 plantearé la influencia del medio iónico y cómo la ionicidad del medio describirá un proceso, ya sea por su constante termodinámica o por sus múltiples constantes aparentes, particularmente útiles en condiciones de experimentación bien definidas. Todos los conceptos antes descritos quedarán ejercitados en la sección número 7 por medio de una serie de actividades integrales. Finalmente, en la sección número 8, presentaré las referencias bibliográficas que permiten justificar lo anteriormente descrito. Esta es la sección número 1, Generalidades, de la diapositiva sobre equilibrios químicos simples, en las que se abordarán los temas sobre reacciones químicas y análisis químico. La química es la ciencia que estudia los cambios en la materia. Dichos cambios pueden producirse en cualesquiera de los tres estados en los que convencionalmente se presenta la materia, y, usualmente, idealizamos esto en reacciones químicas. Las reacciones gaseosas, por cuestiones de operatividad, resultan difíciles de estudiar, aunque fueron las precursoras experimentales de muchos de los postulados actuales. Las reacciones líquidas, por otro lado, propician un medio dispersivo para los solutos en estudio. Existen modelos de estudio basados en las propiedades termodinámicas y cinéticas de las disoluciones, además de que son fáciles de reproducir y existen modelos muy importantes para extender la incertidumbre en su preparación. Finalmente, las reacciones sólidas son difíciles de controlar
y la síntesis en muchas ocasiones generan productos indeseados. Por estas razones, preferimos las reacciones en fase líquida, y son ellas las que vamos a utilizar como objeto de estudio en las siguientes diapositivas. Al observar las disoluciones, idealizamos los procesos que ahí ocurren y generamos constructos mentales para explicar el comportamiento observado, con base en principios universalmente aceptados. En este ejercicio, generamos modelos para describir la realidad. La calidad del modelo empleado está asociada a su grado de generalización. Es decir, un buen modelo permite explicar muchos casos con pocas reglas y prácticamente con ninguna excepción. La aplicación de estos modelos permitirá el control de procesos que ya se están llevando a cabo para encaminarlos hacia el éxito o el fracaso. O bien, también podemos aplicar el modelo para la predicción de procesos que estarán por llevarse en el futuro y evaluar si son aptos o no para un fin determinado. Evidentemente, debe existir una correlación adecuada entre el estudio teórico de un evento y la observación experimental del mismo. Al momento he llamado a colación a muchos conceptos, entre ellos el de reacción química, como los cambios que le ocurren a la materia, las fases en las que estos pueden presentarse, la descripción que ocupo para darle un significado a lo que observo, y todos estos conceptos pueden unirse mediante frases para dar la definición de química analítica. Así, la química analítica estudia las reacciones químicas presentes en medios de reacción definidos mediante modelos basados en principios termodinámicos y cinéticos para predecir las reacciones tanto en orden como en extensión. Tal predicción teórica de las reacciones se verifica experimentalmente al establecer la reproducibilidad de las mismas y asignarle los criterios de precisión y exactitud. Las técnicas operatorias permiten definir así la composición cualitativa y cuantitativa de un sistema, y las dos, en conjunto, permiten el estudio analítico de un fenómeno, y a esto se le denomina análisis químico. Y el objetivo de todo esto es darle una respuesta a un problema de interés químico. Esta es la sección número 2, interacciones soluto-disolvente, de la diapositiva de equilibrios químicos simples, en la que se abordarán temas sobre la definición propia de disolución, la descripción del fenómeno de solvatación, el por qué se llevan a cabo las interacciones soluto-disolvente, así como algunas cuestiones de nomenclatura y límites de solubilidad. También se hablará sobre la extensión de las reacciones químicas y se van a presentar los casos específicos que se presentan en disolución acuosa. Una disolución puede definirse como una mezcla de n componentes tal que se cumple la siguiente desigualdad, en el que la fracción mol de uno de ellos es mucho mayor que la suma de las fracciones mol de todos los demás. A aquel componente en el que la fracción mol es mucho más grande se le denomina disolvente, y al conjunto de todos aquellos con fracciones mol insignificantes se les denomina solutos. Así pues, una disolución puede formarse por un disolvente líquido y por uno o varios solutos sólidos. Un caso interesante ocurre cuando utilizamos una mezcla de líquidos cualesquiera como disolventes. En tal caso, se puede definir una disolución como lo que sigue, en el que la fracción mol de un componente más la fracción de otro componente en conjunto hacen el disolvente, y esa debe de ser mucho mayor que la suma de la fracción mol de todos los demás solutos. La solvatación química es un fenómeno que se lleva a cabo de manera espontánea, cuando un soluto se pone en contacto con un disolvente para formar una disolución. En la imagen se observa un detalle de un cristal iónico de cloruro de sodio. En los compuestos iónicos se tienen arreglos regulares de largo alcance, formados por un entramado de especies químicas con carga negativa y con carga positiva, que se mantienen en sus posiciones relativas dentro de la red cristalina gracias a la energía de red. Cuando se coloca este cristal en agua, la cara más externa del cristal entra en contacto con el ahora disolvente. En el caso del agua, esta posee un momento dipolar muy marcado, una capacidad coordinante moderada y una permitividad relativa grande, lo que en conjunto le permite separar cargas de manera exitosa. Así, el dipolo positivo de la molécula del
agua, interaccionará con las cargas negativas del cristal, en este caso los aniones cloruro. Por otro lado, el dipolo negativo del agua interaccionará con las cargas positivas del cristal, ahora los cationes sodio. Se manifiesta entonces una energía de Gibbs de solvatación que compite con la energía de red propia del cristal. Cuando la energía de solvatación vence a la energía de red, la partícula es separada del lecho cristalino y se incorpora eventualmente al medio acuoso. Se dice entonces que la especie está solvatada. Ahora, los cationes y aniones se ven rodeados por moléculas de agua debido a interacciones de tipo electrostática. Para la mayoría de los solutos iónicos solvatados en agua, el número de moléculas de disolvente de solvatación es de 8, pero este número depende de las cualidades antes mencionadas. La reactividad química de los solutos depende en gran medida de la forma en que se encuentran disueltos los solutos en un medio determinado. La solvatación ocurre primordialmente por estas tres características asociadas al disolvente, que son el momento dipolar, la permitividad eléctrica y su capacidad coordinante. El momento dipolar se puede definir como la letra μ y es una medida de la intensidad de la fuerza de atracción entre dos átomos. Es la expresión de asimetría de la carga eléctrica en un enlace químico. El agua es una molécula con un momento dipolar grande. Las interacciones posibles entre el agua, como disolvente, y algunos solutos se resumen en la siguiente tabla anexa, en donde para un soluto de características iónicas se observan interacciones electrostáticas de tipo ion-dipolo. Para un soluto de características polares se tendrán interacciones electrostáticas de tipo dipolo-dipolo, mientras que para solutos de características meramente moleculares se tendrán interacciones de tipo dipolo inducido. Los disolventes de elevado momento dipolar promueven la formación de solutos en forma ionizada, es decir, son buenos generadores de iones, mientras los que no, eventualmente formarán especies solvatadas de otro tipo, denominadas como pares iónicos. En esta tabla anexa se puede observar el momento dipolar de diversos disolventes utilizados comúnmente en la química y se puede observar que el agua tiene el mayor valor entre el conjunto. Esto nos indicará que en el agua tenemos una mayor probabilidad de encontrar especies iónicas formadas, a diferencia de lo que podríamos encontrar en éter, por ejemplo. La constante dieléctrica, o mejor dicho, de acuerdo a las últimas revisiones, la permitividad eléctrica, es, en términos muy someros, la capacidad que tiene el disolvente para generar y mantener iones separados. Se ha reportado que la permitividad relativa es una función de la fuerza iónica, de la temperatura y además del campo magnético, por lo que su valor pues eventualmente no es constante en todos los puntos de la Tierra. Sin embargo, a lo largo de estos cursos de química analítica en disolución, vamos a presuponer que su valor es constante para el agua. Cuanto más pequeña es la permitividad específica, mayores son las fuerzas atractivas entre iones opuestos del soluto, y estos tenderán a permanecer unidos, como bien nos lo explica esta ecuación. Así que podemos decir que, para compuestos iónicos, la permitividad relativa puede definirse como una medida de neutralización que se ejerce en las interacciones entre partículas del soluto y entre iones opuestos en el caso, eventualmente, de especies iónicas. En disolventes con permitividad relativa baja, inferiores a 15, las interacciones entre los iones pues tienen mayor alcance, debido a que esta energía, la energía de la atracción colómbica, es más grande, y los iones, o las partículas con carga, quedarán asociadas en su mayor parte. En este caso, la concentración de los iones en solución resultará despreciable con respecto a la de las moléculas o pares iónicos formados. En los disolventes de elevada permitividad relativa, como los que tenemos en la parte superior de la tabla, los enlaces iónicos se rompen totalmente y los pares iónicos están totalmente disociados. La reactividad química queda descrita en buena medida por el valor de la permitividad relativa del disolvente. Al analizar la tabla, se observa que la permitividad relativa disminuye conforme se incrementa la cadena alquílica del disolvente. Así, por ejemplo, en metanol, aunque es posible evidenciar la presencia de iones solvatados por técnicas espectroscópicas,
La reactividad química que se enfrentará en este medio metanólico será totalmente diferente a la que eventualmente tendremos en el agua. El ácido acético glacial, en contraparte, es una sustancia o un disolvente de baja permitividad relativa, y ahí se llevará a cabo la formación de sustancias denominadas como pares iónicos, a partir de solutos iónicos. Un par iónico es un ion que está a la merced del campo coulombico del otro ion, y en consecuencia, este par se moverá como una entidad junta, sin ser necesariamente una molécula solvatada. Un par iónico es muy diferente de un ion solvatado. Por ejemplo, los pares iónicos producidos en un disolvente de baja permitividad relativa no van a conducir la corriente eléctrica, a diferencia de cómo ocurre con los iones verdaderos formados en el agua, un disolvente con una permitividad relativa elevada. El agua es un disolvente molecular con una capacidad coordinante media, debido, en gran medida, a la posibilidad que presenta para formar puentes de hidrógeno. En conjunto, el momento dipolar, la permitividad eléctrica y la capacidad coordinante explican la incorporación de solutos de características iónicas y moleculares hacia el agua, actuando como disolvente, es decir, como una fase dispersiva líquida. Solvólisis, propiamente, es un concepto que fue introducido y que describe las interacciones entre un catión, anión, y las moléculas del disolvente que lo rodea. Por ejemplo, tenemos aquí una caricatura, el agua, en la que podemos observar una estructura en la que se tiene el átomo de oxígeno en este vértice y los átomos de hidrógeno en las terminaciones, y un soluto de características iónicas. Podemos describir que en la solvólisis es la interacción del disolvente con el soluto, se tiene como primer paso la formación de pares iónicos. Podemos observar que un catión y un anión se extraen de la red cristalina y se forman los arreglos concernientes con respecto al disolvente, pero se extraen de dos en dos. Si la energía de red es lo suficientemente débil para no enfrentarse a la energía de Gibbs de solvatación, entonces se formará la disociación iónica. Cationes y aniones verdaderos solvatados en agua. En este caso podemos observar que los solutos iónicos pueden pasar directamente desde este estado hasta este último. Y particularmente así es como ocurre en disolución acuosa. En disolución acuosa tenemos solutos iónicos. Bueno, más bien, tenemos iones a partir de solutos de características iónicas. En el caso de las moléculas, pues claro está, por ejemplo, la glucosa, que no va a formar iones, sin embargo, lo que se tienen ahí son interacciones ion-dipolo inducido, que van a permitir estabilizarla en el seno de la fase acuosa. No podemos colocar cualquier cantidad de soluto en una fase dispersiva y esperar a que se comporte de manera idéntica para todo orden de magnitud de concentración de trabajo. Existen límites con respecto a la solubilidad. Por lo tanto, se presentarán límites para cada dupla soluto-disolvente, asociados a la cantidad de materia que podemos mezclar para obtener una sola fase. Así, para todo soluto, existe una cantidad máxima que es posible solvatar en un disolvente determinado, a una temperatura específica. A esta propiedad se le conoce como solubilidad máxima. Tenemos un primer caso. Cuando la cantidad de soluto que se pone en contacto con el disolvente es inferior a la cantidad máxima permitida, entonces el sistema será homogéneo y se tendrá una disolución en condiciones de subsaturación. Un ejemplo característico de esto es cuando tenemos una disolución conformada por 1 miligramo de cloruro de sodio colocado en agua cuánto baste para 1 litro. Se tendrá una disolución homogénea compuesta por una concentración determinada de aniones cloruro y de cationes sodio. Por otro lado, si colocamos una cantidad de soluto en el sistema que sea mucho mayor a la solubilidad máxima permitida, entonces tendremos un sistema heterogéneo. En este caso, estaremos colocando una cantidad de materia mucho mayor de la que el disolvente es capaz de solubilizar para obtener una sola fase. La materia restante comenzará a precipitar y a formar una fase condensada sólida que se irá al fondo del recipiente. Tenemos entonces una disolución en condiciones de saturación,
Como comenté anteriormente, el sistema es heterogéneo, formado por dos fases. Una fase acuosa, en donde se encuentra el agua y los iones propiamente solvatados, y otra fase sólida, en donde se encuentra todo el cloruro de sodio que no se pudo solubilizar. En la interfase que se tiene entre las dos fases, se generará un equilibrio de particular interés para tópicos ulteriores, y la reactividad química quedará modificada en gran medida debido a la presencia de la fase sólida en contacto con la disolución. Tomando en cuenta solamente las interacciones soluto-disolvente, los hechos que llevan a la formación de una disolución pueden presentarse mediante ecuaciones químicas. A estas ecuaciones químicas les llamamos como reacciones de formación de disolución. En todos los casos presentados en esta diapositiva, se tienen concentraciones de trabajo que están por debajo de la solubilidad máxima permitida para cada dupla soluto-disolvente. Así, los 4 ejemplos descritos serán asociados a sistemas meramente homogéneos. Esto ocurre porque las reacciones de formación de disolución parten del soluto de naturaleza iónica, marcado en todos los casos como AB subrayado, hacia las formas químicas efectivamente solvatadas. Las flechas entre estos dos procesos, particularmente para este caso, únicamente tienen una dirección y una cabeza, asociados a procesos de carácter irreversible, o lo que es lo mismo, de interacción total. Cabalmente, nada regresa hacia el sólido, porque el sistema es homogéneo, debido a la condición de trabajo que nos indica que estamos en condiciones de subsaturación. En el primer y segundo caso, se describe la formación de dos disoluciones que son válidas para disolventes poco disociantes, como por ejemplo el acetonitrilo. Mientras que el tercer y el cuarto caso, se describe la formación de dos disoluciones en un disolvente de carácter muy disociante, por ejemplo, en agua. Los ejemplos que se están describiendo aquí pueden resumirse típicamente como la formación de una disolución de, por ejemplo, fluoruro de potasio a una concentración relativamente baja en acetonitrilo. Lo que se tiene primeramente es una solvatación molecular de interacción total e irreversible para producir el par iónico en una interacción total, o lo que es lo mismo, irreversible. La composición final de la disolución estará únicamente dada por el par iónico solvatado y el sistema será meramente homogéneo. Para el siguiente caso, se tiene una disolución que podría ejemplificarse como la formación de disolución de ácido acético a concentraciones relativamente moderadas en acetonitrilo. Se tiene un compuesto iónico de características AB sólido que pasa por un proceso de solvatación molecular de características totales, de interacción total o irreversible, para producir sus pares iónicos en una reacción de interacción parcial o reversible. Se tiene un equilibrio químico entre la especie molecular solvatada y el par iónico formado. El cambio de uno hacia el otro es dinámico, sin embargo, en este caso, cierto es que nada regresa hacia el sólido. El sistema es entonces completamente homogéneo. En el último caso se tiene la formación de una disolución, por ejemplo, el ácido bistifluorosulfonilimídico en agua. Lo que sucede aquí es que el soluto iónico sólido se solvata molecularmente de manera total o irreversible para inmediatamente sufrir una disociación iónica para producir de manera total o irreversible los cationes y aniones respectivos, en este caso el protón y el anión respectivo. La composición final de la disolución estará únicamente dada por los iones solvatados y el sistema será meramente homogéneo. Finalmente, se podría describir la formación de la disolución, por ejemplo, del ácido tartárico en agua. Lo que sucede aquí es que el ácido tartárico es un sólido de características iónicas que se solvata molecularmente con una interacción total o irreversible y posteriormente sufre una disociación iónica de características parciales o reversibles. Se tiene un equilibrio iónico entre estas últimas dos partes
Este equilibrio iónico típicamente es una disociación ácida y la composición final de la disolución será la estructura AB solvatada molecularmente, A+ como catión solvatado y B- como anión. El sistema es enteramente homogéneo. Ahora se presentan 4 ejemplos en los que las concentraciones de trabajo están por arriba de la solubilidad máxima reportada para cada dupla soluto-disolvente. Se tendrán entonces sistemas heterogéneos, constituidos por dos fases. La fase acuosa está compuesta propiamente por el agua, las moléculas solvatadas, pares iónicos o bien iones formados, mientras que la fase sólida estará constituida por el soluto agregado en franco exceso y que no logró solubilizarse. Es importante mencionar que en estos casos se va a presentar una interfase, definida como el plano divisorio que nos va a permitir distinguir entre las dos fases antes descritas. Esta aseveración se observa en las reacciones de formación de disolución, cuando se coloca un par de flechas con dos cabezas entre el reactivo sólido colocado, en todos los ejemplos marcados como AB subrayado, y las formas eventualmente solvatadas. Parte de las moléculas, pares iónicos o iones solvatados regresan al sólido y del sólido pasan nuevamente hacia la disolución en un proceso de equilibrio químico dinámico. En el primer y segundo caso de esta diapositiva, se describe la formación de dos disoluciones en un disolvente poco disociante, como podría ser el acetonitrilo, mientras que en el tercer y cuarto paso de esta diapositiva se puede ejemplificar la formación de dos disoluciones en un disolvente muy disociante, como por ejemplo el agua. Es importante también decir que en los sistemas heterogéneos la reactividad química se modifica mucho cuando un sistema se encuentra en presencia de la interfase, pues la materia contenida en la fase sólida funciona como una reserva para los procesos que ocurren en la fase acuosa. Particularmente, se podría describir aquí una formación de un par iónico con interacción parcial o reversible directa desde el cristal. La composición final del sistema será propiamente la disolución, que tendrá el disolvente y el par iónico solvatado, y un sólido precipitado, en presencia evidentemente de una interfase, que es donde se lleva a cabo este equilibrio químico. Para el siguiente ejemplo, se tendría una solvatación molecular de características parciales o reversibles, seguida de la formación de un par iónico, también de características parciales o reversibles. La composición final de este sistema estará dada por el sólido precipitado y la fase en donde se encontrará el disolvente, la molécula AB solvatada y el par iónico solvatado. En el siguiente ejemplo se podría describir una disociación iónica de características parciales o reversibles directa desde el cristal. En este caso se obtendría un sistema heterogéneo que estaría compuesto por el sólido precipitado y por la disolución, que contendrá propiamente a A+ solvatado y B- solvatado. Un ejemplo característico de esto en disolución acuosa podrían ser el caso de las sales de cloruro de plata, que son altamente insolubles y que quedan descritas por un equilibrio de producto de solubilidad. Este equilibrio, es muy importante señalar, se lleva a cabo en la interfase. Finalmente, se tiene una solvatación molecular de características parciales o reversibles, seguida de una disociación iónica también de características parciales o reversibles. La composición final del sistema es heterogénea y estará dada por el sólido precipitado y por la disolución que contendrá al disolvente, a la molécula AB solvatada, al catión A+ solvatado y al anión B- solvatado. Evidentemente, se tendrá un equilibrio químico de disociación entre los últimos tres partícipes de la reacción antes descrita. Para hacer una recapitulación de lo aprendido, te sugiero que pauses el video por un momento y que describas los procesos de formación de disolución que se presentan en la pantalla.
Bien, ahora que lo has hecho, vamos a corroborar las respuestas. En el primer caso, tenemos una reacción de formación de disolución que estaría dada por la disociación iónica total, o, dicho en otras palabras, disociación iónica de interacción total o irreversible. La composición del sistema es meramente homogénea. Un ejemplo característico de esta reacción sería la reacción de formación de disolución de cloruro de sodio debajo de su concentración de saturación. Para el segundo caso, tenemos una disociación iónica parcial o reversible, y el sistema que se obtendría sería heterogéneo. Un ejemplo característico de esto sería la formación de disolución de bromuro de plata sólido, que bien es una sal altamente insoluble, o bien la reacción de formación de disolución de cloruro de sodio, pero por arriba de su concentración de saturación. En los dos casos se tendrá la disolución en contacto con el sólido precipitado que no logró incorporarse por medio de un proceso de solvatación. En el siguiente caso tenemos una disolución parcial dada por un proceso de solvatación molecular y eventualmente seguida de una disociación iónica de características parciales o reversibles. La composición final del sistema es heterogénea y estará dada por el sólido precipitado y el disolvente que contendrá a AB, solvatado molecularmente, A más, solvatado, y B menos, solvatado. Un ejemplo característico podría ser la reacción de formación de disolución de ácido tartárico por arriba de su concentración de saturación. En el siguiente caso, se tiene una solvatación molecular de características totales o irreversibles. El sistema es homogéneo y un ejemplo característico podría ser la reacción de formación de disolución de glucosa, que se está trabajando por debajo de su concentración de saturación. Finalmente, se tiene un proceso de solvatación molecular con características reversibles o parciales. El sistema es heterogéneo. Y un ejemplo característico podría ser la reacción de formación de disolución de yodo molecular, claro, por arriba de su concentración de saturación, que como bien sabemos, en agua a 25 grados centígrados es de aproximadamente 10 a la menos 2.5 mol sobre litro. Esta es la sección número 3, interacciones soluto-soluto, de la diapositiva de equilibrios químicos simples. Aquí se van a describir los temas asociados a los procesos de formación de disoluciones dadas por las reacciones al equilibrio. Hasta ahora se han presentado las reacciones de formación de disolución, que nos indican cómo los solutos, colocados para preparar las disoluciones, se incorporan al disolvente para producir entidades químicas solvatadas. Se puede decir entonces que las reacciones de formación de disolución describen la solvatación mediante el fenómeno de la solvólisis, mediante dos procesos que pueden ser secuenciales y que son propiamente la solvatación molecular, seguida de la formación de pares iónicos y seguida de la disociación iónica. Con estas reacciones es posible cualificar al sistema como homogéneo o heterogéneo, dependiendo si las reacciones de formación de disolución son de interacción total o de interacción parcial, respectivamente. En conjunto, a las reacciones de formación de disolución se les denomina procesos de primer tipo. Sin embargo, los sistemas pueden presentar reacciones ulteriores. Estos procesos pueden ser la interacción entre especies químicas ya solvatadas, la interacción con las moléculas del disolvente para descomponerlo, produciendo en consecuencia entidades químicas nuevas en disolución, o bien la formación de especies poco solubles en disolución acuosa que pasarán a formar parte de una nueva fase. Estos equilibrios son muy importantes y se denominan concurrentes porque ocurren al mismo tiempo y se utilizan para describir los fenómenos químicos reales. Estas reacciones pueden ser de diversos tipos: ácido-base, redox, complejación, precipitación, distribución o adsorción. A estas reacciones entonces que ocurren después de las reacciones de formación de disolución se les conoce como reacciones al equilibrio o bien procesos de segundo tipo.
Tengo un soluto AB iónico que se solvata molecularmente para formar AB, que se disocia totalmente para formar A más B. Tenemos un C0 de A más y un C0 de B menos. Y por otro lado tenemos un soluto iónico XY que se disocia totalmente directo desde el cristal para dar X más y Y menos. Estarán de acuerdo conmigo en que estas dos reacciones son reacciones de formación de disolución, porque nos están indicando cómo el soluto sólido se incorporó al disolvente para formar entidades solvatadas finales, en este caso iones, y son de características irreversibles porque las flechas únicamente tienen una cabeza, indicándonos que nos lleva del proceso inicial hasta el final y no hay vuelta atrás, hasta ahí se queda. ¿Cuál es la composición final del sistema hasta el momento? Recapitulemos. Con la información que tenemos sabemos que hay A, B, X y Y. Y estarán de acuerdo conmigo en que estas especies están solvatadas. Y la descripción me podría quedar de este estilo. Puedo tener una serie de premisas en mano. La primera de ellas es que cada especie formada es un ion solvatado. Claro, porque está en contacto con moléculas del agua. Pero si esto es cierto, cada especie química ocupa un lugar y un volumen en la disolución. Si esto es cierto, hay una perturbación en el orden natural del agua, que es un arreglo molecular de corto alcance, claro. Por lo tanto, se llegan a producir interacciones de tipo eléctrico. Y estas interacciones de tipo eléctrico deben de tener una consonancia entre las fuerzas de repulsión y atracción del sistema. Por lo tanto, se pueden formar interacciones entre los solutos solvatados. ¿Por qué? Pues porque ocupan un espacio, porque se pueden encontrar, porque todo esto se sigue moviendo a pesar de que macroscópicamente veamos simplemente un vaso homogéneo. ¿Cuáles son los factores que influyen? El radio iónico, es decir, el tamaño de las especies y la concentración. Cuanto mayor sea el radio iónico y a mayor concentración, cuanto mayor probabilidad de interacción existe en que una entidad química A se tope con Y menos y que puedan formar, por ejemplo, un coordinado. Las reacciones al equilibrio tienen ciertas características que se indican en esta diapositiva. La primera de ellas, requieren o no la presencia de solutos adicionales. Por ejemplo, el nitrato de cobre pentahidratado en agua se disocia completamente en cobre 2+, 2 equivalentes de nitrato y 5 equivalentes de agua, que se incorporan al medio por medio de la reacción de formación de disolución. Sin embargo, el cobre 2+ solvatado podrá reaccionar con el agua para formar los hidroxocomplejos mediante las reacciones al equilibrio. Esta reacción, se puede observar, no requiere la presencia de solutos adicionales y se debe a la interacción de un soluto con el disolvente. Las reacciones al equilibrio pueden presentarse en cualquier grado de extensión. Esto es, pueden estar muy desplazadas hacia productos o hacia reactivos. Un ejemplo característico podría tenerse con una disolución de nitrato de plata con una concentración igual a 1 mol sobre litro en presencia de cloruro de sodio con una concentración de 1 mol sobre litro. Lo que ocurre aquí es propiamente una reacción al equilibrio en donde se forma cloruro de plata, muy insoluble. Toda vez que las concentraciones son muy grandes, la reacción entonces estará muy desplazada hacia productos, con un alto grado de extensión. Por otro lado, estos mismos solutos mezclados se pueden presentar en una nueva disolución con una concentración de 10 a la menos 6 mol sobre litro, cada uno de ellos. Al ponerse en contacto se presentará otra reacción al equilibrio que formará cloruro de plata, pero ahora con un menor grado de extensión. Esto ocurre porque la formación de los solutos insolubles es una función de la concentración. Las reacciones al equilibrio pueden generar especies químicas que no fueron adicionadas. Claro está, en los dos ejemplos anteriores se observa que se producen especies químicas que no fueron adicionadas desde el inicio a manera de solutos. En el primer caso se formarían hidroxocomplejos y en el segundo el cloruro de plata sólido. En las reacciones al equilibrio, las cantidades formadas podrían no ser despreciables. Si la extensión de las reacciones al equilibrio es total o irreversible, claro está que las cantidades formadas de especies químicas como resultado de las reacciones al equilibrio no serán despreciables en lo absoluto. Sin embargo, si la extensión de las reacciones al equilibrio es parcial y muy desplazada hacia reactivos, bajo ciertas condiciones experimentales, entonces
podría omitirse dicha reacción al equilibrio. Finalmente, para sustentar nuestro dicho, se requiere de información previa disponible o de verificación experimental para conseguir los valores de las constantes del equilibrio vinculadas a dichas reacciones. En este ejemplo, se tiene un sistema compuesto por dos solutos de características iónicas. El primero de ellos es nitrato de amonio. Es un compuesto iónico sólido que en contacto con el agua se disocia totalmente para producir amonio y nitrato. Este es un equilibrio de formación de disolución de interacción total o irreversible. En la misma disolución se coloca hidróxido de cobre. El hidróxido de cobre es un compuesto sólido que en un equilibrio de disociación iónica de interacción parcial o reversible genera cobre 2+ e hidróxido. Es muy importante notar que estas dos reacciones son reacciones de formación de disolución y con ellas lo que puedo saber es que el sistema de entrada es heterogéneo y esto ocurre porque uno de los solutos no se disocia totalmente, sino que se queda como un sólido precipitado, seguramente contenido al fondo del recipiente. El sistema formado tendrá entonces la siguiente composición: amonio, nitrato, cobre 2+, hidróxido e hidróxido de cobre. Los primeros 4 en la fase acuosa y el último en una fase sólida colocada seguramente al fondo, representada en la figura como puntitos. Sin embargo, mi expertise química me indica que el proceso no se queda ahí y que las especies formadas y solvatadas pueden interaccionar entre ellas por medio de otro tipo de reacciones, que son las reacciones al equilibrio. Estas reacciones químicas posibles necesitan verificación experimental. Sé bien, por ejemplo, que el amonio es un ácido que se disocia parcialmente en H más amoníaco. Esta es una reacción al equilibrio propia de uno de los solutos formados vía las reacciones de formación de disolución. Por otro lado, el cobre 2+ puede reaccionar con el amoníaco formado en la reacción anterior para producir los amincomplejos desde 1 hasta 4. En este caso tendré 4 tipos de reacciones al equilibrio asociadas a esta dupla cobre 2+ amoníaco. De entrada sé entonces que la composición final del sistema será mucho más compleja de la que eventualmente consideré con las reacciones de formación de disolución. Es muy importante entonces considerar las reacciones al equilibrio para darle una descripción veraz a los sistemas químicos. A lo largo de estos contenidos narrativos se presentará el modelo de equilibrios y especies generalizados para darle respuesta a este tipo de sistemas y encontrar metodologías que nos permitan determinar la concentración molar efectiva de cada una de las especies solubles que existen una vez que el equilibrio químico se haya alcanzado, independientemente de la complejidad que figure. Es importante tener una visión general de la reactividad química mediante la organización y jerarquización de los equilibrios químicos concurrentes. Me resultará más sencillo colocar como equilibrio principal a la disociación parcial del hidróxido de cobre. Se forma en consecuencia cobre 2+ e hidróxido. Y es con esta entidad química que se visualiza que el equilibrio principal es dependiente de los niveles de acidez, que ajustaré posteriormente vía una disolución amortiguadora del pH. Además, puedo notar que el cobre 2+ será el receptor del amoníaco como segunda partícula intercambiada para producir los amincomplejos, particularmente monoamín cobre 2+, diamín cobre 2+, triamín cobre 2+ y tetramín cobre 2+. Estos serán los equilibrios colaterales que dependen de la cantidad total de amoníaco colocado, en el ejemplo descrito en la diapositiva anterior, nitrato de amonio, del pH evidentemente colocado mediante la disolución amortiguadora y de la cantidad límite de metal suministrado vía el soluto hidróxido de cobre.
Para resolver este sistema y poder identificar los valores de las concentraciones molares efectivas de cada uno de los componentes una vez que el equilibrio químico se haya alcanzado, pues requiero de ciertas estrategias de cálculo y en ocasiones necesito de modelos que sean más amables. Por lo tanto, preciso de aproximaciones. Como conclusión, las reacciones de formación de disolución brindan los bloques de construcción en el sistema, mientras que las reacciones al equilibrio serán las instrucciones de armado válidas para el sistema en cuestión. Esta es la sección número 4, formas de expresar la concentración, de la diapositiva de equilibrios químicos simples. Aquí se presentará la definición generalizada de concentración y de algunas otras maneras de nombrar a la concentración, tales como fracción molar, formalidad, concentración molar efectiva, concentración analítica y de otros artilugios que se utilizan para describir los sistemas, tales como el balance de electroneutralidad. Es importante usar definiciones generalizables, es decir, que con pocas palabras me permita describir muchos casos y prácticamente sin ninguna excepción. En el caso de la concentración, aplicaré una definición generalizable. La concentración de los solutos en una disolución es una medida de la abundancia de estos componentes en la mezcla. También puedo definirlo como una medida de la abundancia de un soluto en una fase dispersiva. De esta forma, no me estoy comprometiendo a las unidades ni al propósito que se le dará a la disolución, como ocurre con las concentraciones normales. Algo que vale la pena discutir es que no se recomienda definir la concentración como molaridad en todos los casos aplicables en química analítica, porque la misma NOM 008 recomienda que no se use este término para describir las disoluciones, debido a que es muy ambiguo y requiere de información del contexto. Para evitarlo, se recomienda emplear las unidades mol sobre litro. Este argumento quedará mejor sostenido con la información de las siguientes diapositivas. Primeramente, la fracción molar se define para el 10º componente de la siguiente manera. X de I es igual al número de mol del componente que se está tratando de definir entre la suma del número de mol de todos los demás componentes que existen en la mezcla. En esta expresión se separa N0 para distinguirlo como el disolvente, mientras que esta suma representa a todos los demás solutos que se encuentran en el sistema. Expresar la concentración de esta manera pues no resulta muy adecuado, pues no refleja la forma en la que varían las concentraciones de los solutos y resulta difícil hacer comparaciones a nivel operativo. Experimentalmente hay que recordar que manejamos volúmenes de disolución y no masas. Sin embargo, una ventaja que tiene la fracción molar es que es adimensional. Debe recordarse, además, que la suma de las fracciones molares de todas las especies del sistema debe de ser igual a la unidad. Voy a presentar pues un ejemplo. En este caso, determina la fracción mol aproximada para cada uno de los componentes en la siguiente mezcla. Tenemos pues 58.45 miligramos de cloruro de sodio que se colocan en presencia de 74.5 miligramos de KCl, que se colocan en presencia de 218.98 miligramos de cloruro de calcio hexahidratado, más agua, ¿cuánto baste para tener 100 gramos? Es decir, esta disolución se preparó pues pesando propiamente los componentes. ¿Cuáles son las fracciones mol de esta disolución? Me permito llamarla disolución porque ya sé que el resultado me va a decir que la fracción mol del agua es muy grande y la de los solutos despreciable. Pues bueno, lo que tengo que hacer es lo siguiente: calcular el mol de cada uno de ellos, tanto del cloruro de sodio, que es la masa de cloruro de sodio, entre la masa molar, diciéndome que tengo una milimol, es igual a 1 por 10 a la menos 3 mol, que es igual al número de mol de KCl, igual al número de mol de cloruro de calcio. Por otro lado, si coloqué estas masas y luego agregué agua, cuanto baste para 100 miligramos, estarán de acuerdo conmigo en que la masa de agua es 100 gramos, menos todas estas masas. Por lo tanto, el número de mol de agua es la masa de agua entre la masa molar y me da esta cantidad de mol. De entrada podemos observar que el número de mol de agua es grande comparado con el número de mol de los solutos. Cuando presento el cálculo de las fracciones mol, tanto del cloruro de sodio
como de los demás componentes, me percato que tengo que utilizar esta fórmula, en la que tengo el número de mol del soluto en cuestión entre la suma de todos los demás, incluido el disolvente. Me percato que la fracción mol del cloruro de sodio es paupérrima. Como el número de mol de cloruro de sodio, de KCl y de cloruro de calcio es igual, entonces sus fracciones mol también son igual. Las fracciones mol de estos tres componentes, cloruro de sodio, cloruro de potasio y cloruro de calcio deshidratado, es de 1.8 por 10 a la menos 4, mientras que la del agua podemos observar que es enorme. El agua corresponde a una fracción mol del 99.94%. ¿Qué podemos discutir de este ejercicio? Número 1, la fracción mol del agua es cercana a la unidad. Por lo tanto, la fracción mol del agua es mucho más grande que la de todo lo demás. En consecuencia, este ejemplo es propiamente una mezcla que se comporta como una disolución y es susceptible para el análisis en química analítica. ¿Vale pues? Sin embargo, las fracciones mol parecen interesantes, pero son poco prácticas. Entonces, en lugar de ello, ocupamos otras formas de expresar la concentración. Una manera de expresar la concentración es la formalidad. La formalidad, como su nombre lo indica, atiende a la forma en que la disolución fue preparada. Atiende a un dato meramente técnico y es útil para reproducir la disolución. La formalidad se sugiere escribir como F y en un subíndice el soluto empleado para preparar la disolución. La formalidad tiene unidades de mol sobre litro. Es importante introducir el concepto de formalidad para evitar ambigüedades durante la preparación de la disolución. Por ejemplo, si nosotros decimos prepara una disolución de cobre igual a 0.1 molar, estarán de acuerdo conmigo en que se genera mucha confusión, porque de entrada no sabemos cuál es el soluto específico que se debe de emplear para preparar la disolución. El uso de la formalidad nos permite especificar la especie de cobre que deberá pesarse para la disolución requerida. Vamos a tener el mismo ejemplo y lo vamos a expresar en formalidad. Entonces, es la misma disolución de la diapositiva de fracción mol. Y por favor observen, la formalidad de cloruro de sodio es la masa de cloruro de sodio entre el número de mol, o la masa molar, mejor dicho, y el volumen de la disolución. Por lo tanto, la formalidad es 0.1 mol sobre litro. Pueden observar que es formalidad de cloruro de sodio y unidades de mol sobre litro. Otro punto que vale la pena aclarar es que la formalidad no es una unidad de nada. No. Formalidad es una manera de expresar la concentración, ¿vale? Lo mismo tengo para el cloruro de potasio y para el cloruro de calcio hexahidratado. Me puedo percatar que una disolución puede tener más de una formalidad y tendrá tantas formalidades como solutos se hayan ocupado para prepararla. ¿Vale pues? La concentración molar efectiva se refiere a las concentraciones que existen al equilibrio una vez que éste sea alcanzado y que son producto del análisis de las reacciones de formación de disolución y las reacciones al equilibrio. Son las concentraciones de las especies individuales y hay tantas concentraciones molares efectivas como entidades químicas posibles se hayan formado en el sistema una vez que éste haya alcanzado el equilibrio químico. Suelen escribirse como corchetes y tienen unidades de mol sobre litro. Por favor observen, las unidades son las mismas que la formalidad y las unidades no son molaridad, son mol sobre litro. Suelen escribirse entre corchetes cationes, aniones o especies moleculares sin disociar, porque son las especies que existen. Ejemplo. Tengo la misma disolución, ¿vale? Tengo una masa de cloro de calcio, de cloro de sodio y de cloro de potasio. Ya vi por la diapositiva, me parece número 31, que tienen distintas formalidades. Requiero las reacciones de formación de disolución y sé lo siguiente. El cloruro de sodio se disocia completamente en sodio más cloruro. El cloruro de calcio de potasio, disculpen, en potasio más cloruro. Y el cloruro de calcio hexahidratado en calcio, cloruro y agua. Necesito entonces generar unas tablas de variaciones de especie. Las tablas de variaciones de especie son cuadritos que me indican el estado de inicio y el inicio se refiere a un momento hipotético en el que el equilibrio no se ha alcanzado. Al inicio que tengo únicamente el cloruro de sodio.
Una vez que el equilibrio de formación de disolución se ha alcanzado, tengo un equivalente de sodio y un equivalente de cloruro cuyo valor nominal corresponde a la formalidad, que me parece es 0.01 mol sobre litro. Obsérvese pues que cabalmente de cloruro de sodio sólido tengo 0 porque la interacción es total o irreversible. Lo mismo ocurre para el potasio y para el calcio. Por favor, obsérvese que para el cloruro de calcio tengo 2 equivalentes de cloruro. Claro, porque tiene 2 cloruros. El agua no la contemplo porque sencillamente se incorpora al disolvente. Así que el reporte sería el siguiente. ¿Cuál es la concentración molar efectiva de sodio? Pues la formalidad, cuyo valor nominal es 10 a la menos 2. La del potasio, 10 a la menos 2. Y la del calcio, 10 a la menos 2. Mientras que la del cloruro es la suma de todas las fuentes de cloruro. Por favor, obsérvese pues que en este caso la concentración molar efectiva de cloruro atiende a las fuentes del mismo. Independientemente de dónde provengan, al equilibrio obtengo una única fuente de cloruro que es, una única suma de cloruros que atiende a la suma de formalidades. Y son concentraciones al equilibrio, porque no hay equilibrios adicionales que me permitan decir que potasio, sodio, calcio o cloruro harán cosas adicionales a las que ya están descritas. Otro concepto que sale a la luz es concentración analítica. La concentración analítica, voy a definirla a la letra, es la suma de todas las molares efectivas en las que un soluto pueda presentarse. Es decir, es la colección de concentraciones molares efectivas en la que una entidad química pueda manifestarse. Tiene unidades que creen de mol sobre litro y se suele escribir como C0. A esta concentración también se le llama balance de materia y es menester conocerlos para darle resolución a los sistemas químicos. En este ejemplo se tiene la misma disolución de trabajo de las diapositivas anteriores, pero se añade una masa de nitrato de hierro de tal manera que la formalidad de aquel es de 10 a la menos 3. En la parte inferior se enumeran las formalidades del cloruro de sodio, del cloruro de calcio oxidratado, del cloruro de potasio, que todas tienen un valor de 10 a la menos 2, y ahora la del nitrato de hierro. Nuestra disolución de estudio está compuesta entonces por 4 solutos colocados para prepararla. Los primeros eventos que ocurren son los de formación de disolución, propiamente descritos por estas reacciones. Todas las reacciones son de interacción total o irreversible porque se está trabajando en condiciones de subsaturación. La cantidad de soluto que se añade es tal que siempre va a permanecer en la fase acuosa. En el primer caso, todo el cloruro de sodio se incorpora a la disolución formando sodio y cloruro. El cloruro de potasio se incorpora a la disolución formando potasio y cloruro. El cloruro de calcio oxidratado se incorpora a la disolución formando calcio, 2 equivalentes de cloruro, 6 equivalentes de agua, y el nitrato de hierro se incorpora a la disolución formando un equivalente de hierro 3+, y 3 equivalentes de nitrato. Estos eventos eventualmente están encadenados a las reacciones al equilibrio, que son aquellas que acontecen una vez que se obtienen las entidades químicas solvatadas por las reacciones de formación de disolución. En este caso, la expresión de las concentraciones analíticas, atendiendo a su definición, nos dirían que debemos de considerar todas las maneras en las que las especies químicas pueden especiarse propiamente. Veamos pues, el hierro puede formar un compuesto coordinado con el cloruro para formar el monocloro hierro 3+. Puede formar un compuesto coordinado con 2 cloruros para formar el dicloro hierro 3+. Además, puede formar un compuesto de coordinación con el hidróxido para formar el monohidroxo hierro 3+. Es importante señalar que, por el solo hecho de ejecutar un análisis en disolución acuosa, el equilibrio de autoprotólisis del agua se va a manifestar, y esta es una reacción al equilibrio que siempre debe de considerarse. Con base en esta información, puedo reportar: la concentración analítica del hierro 3+ es igual nominalmente a la formalidad del nitrato de hierro porque es la única fuente del metal, y es igual a la suma de todas las molares efectivas en las que el hierro pueda presentarse.
en este caso hierro libre, monocoordinado con cloro, dicoordinado con cloruro y monocoordinado con hidróxido. Es importante señalar que sé el valor de la suma, pero más adelante se van a mostrar estrategias de cálculo que permitan conocer los valores de los sumandos individuales, que serían propiamente las concentraciones molares efectivas. Aquellas se pueden conseguir con ayuda de este balance de masa y los valores de las constantes de equilibrio asociadas a cada uno de los eventos vinculables a las entidades químicas. Para el caso del cloruro, la concentración 1, su concentración analítica, atiende a la suma de las formalidades de todas las fuentes de cloruro. En este caso, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio hexahidratado. Todas deben de darme un 4 por 10 a la menos 2. ¿Cómo se encuentra repartido? Bueno, en las formas en las que el cloruro pueda presentarse. Propiamente cloruro libre, monocloro hierro 3+, y dicloro hierro 3+. Es importante señalar en este caso que este 2 que se agrega aquí corresponde a un parámetro que nos está indicando que el balance se hace con respecto a cloruro libre. Por eso el 2. Obsérvese en el balance superior que se ejecuta con respecto a hierro libre. Por eso en todas las entidades químicas aparece un equivalente de hierro y cada uno de los sumandos está multiplicado por un 1. Una expresión muy sencilla es la concentración analítica del calcio, que atiende cabalmente a su formalidad, toda vez que el calcio, una vez solvatado, no participa en ningún evento adicional. Es importante señalar en este punto que si quisiéramos representar la concentración molar efectiva del cloruro de sodio, del cloruro de potasio y del cloruro de calcio hexahidratado, los valores de estas tres serían igual a 0 mol sobre litro. Esto ocurre porque las concentraciones molares efectivas son concentraciones al equilibrio, una vez que estés alcanzado, mientras que las formalidades atienden a las concentraciones de diseño. Los valores de las formalidades deben de comprenderse como concentraciones de diseño y no describen en ningún momento aquella situación que se obtendrá al equilibrio. Por definición, todas las disoluciones son eléctricamente neutras. La manera matemática de expresar este dicho es mediante el balance de electroneutralidad. El balance de electroneutralidad puede definirse como la suma de la molar efectiva del iésimo catión multiplicado por su carga debería de ser igual a la suma del jotésimo anión multiplicado por el valor absoluto de su carga. Obsérvese pues que las entidades químicas sin carga sencillamente no entran en el balance de electroneutralidad. En este ejemplo, se solicita expresar el balance de electroneutralidad de la disolución de trabajo. La disolución de trabajo contiene una formalidad de cloruro de sodio igual a 10 a la menos 2 mol sobre litro, una formalidad de cloruro de potasio igual a 10 a la menos 2 mol sobre litro, una formalidad de cloruro de calcio hexahidratado igual a 10 a la menos 2 mol sobre litro y una formalidad de nitrato de hierro 3 igual a 10 a la menos 3 mol sobre litro. La disolución está compuesta por 3 solutos y, gracias a los valores de las concentraciones, se podría hacer notar que se encuentra en condiciones de subsaturación. Esta aseveración se corrobora con las reacciones de disolución que me indican que los procesos de formación son de características totales e irreversibles. Sin embargo, necesito las reacciones al equilibrio para saber que el hierro 3+ solvatado interaccionará por un proceso anterior con el cloruro producido por los 3 solutos anteriores. De esta manera, puedo comenzar a presentar el balance de electroneutralidad. Una manera sencilla de hacerlo correspondería a colectar todos los cationes que se encuentran y multiplicarlos por su carga. De esta manera, el catión más importante en el sistema es propiamente el protón, ya que se debe a un equilibrio de autoprotólisis del disolvente. Como su carga es 1, se multiplica por 1 y se van colectando los demás cationes. En este caso, seguimos con el sodio. Su carga es 1, se multiplica por 1. Lo mismo para el potasio.
más 2 veces la molar efectiva del calcio. Se multiplica por 2 porque la carga del calcio es 2 más, no porque se tengan 2 equivalentes de calcio. Es muy importante hacer esta distinción. En el caso del hierro, vemos que se obtiene un equivalente de hierro que participa en procesos ulteriores. Sin embargo, en el balance de electroneutralidad se multiplica por el valor absoluto de su carga, que es 3. Lo mismo sucede con el compuesto coordinado de cloruro con hierro, que su carga es 2, por eso se multiplica por 2, y el monocloro hierro 3 más, su carga es más 1, se multiplica por 1. En el caso del monohidroxo hierro 3 más, la carga resultante es 2 más y por eso se multiplica por 2. Estos serían todos los cationes en términos de molares efectivas, y esto es igual a la suma de las molares efectivas de todos los aniones multiplicadas por los valores absolutos de sus cargas. El primer anión que vamos a colectar es el hidróxido, claro, porque está asociado al equilibrio de autoprotólisis del disolvente, más la molar efectiva del cloruro. Obsérvese que, a pesar de que el cloruro se obtiene en varias equivalentes porque procede de diversas fuentes, cierto es que su concentración molar efectiva tiene un valor específico y se colectará aquí. Se multiplica por 1 porque el valor absoluto de la carga del cloruro es 1. En el caso del nitrato, se tiene una suerte similar. Los balances de electroneutralidad pueden considerarse como polinomios que serán de utilidad para darle resolución al sistema con ayuda de los balances de masa, o lo que es lo mismo, concentraciones analíticas, y con ayuda de las expresiones de las constantes de equilibrio. Existen otras formas de expresar la concentración que no resultan de mucha utilidad para los fines didácticos que persigue este curso. Estas concentraciones o formas de expresar la concentración son normalidad, molalidad y osmolaridad. La normalidad puede definirse como el número de equivalentes químicos sobre el litro de disolución y está vinculado al uso que se le dé a la disolución. Por ejemplo, si tengo una disolución de dicromato de potasio, tendrá diferentes valores de normalidad en función del empleo final que le dé a la disolución. Por ejemplo, si la disolución la quiero para un proceso ácido-base, sé que va a intercambiar 2 protones, porque el anión dicromato más una molécula de agua pasa a 2 equivalentes de cromato más 2 protones. Para un proceso redox, intercambiará 3 electrones porque estará pasando de cromo 6 a cromo 3, mientras que para un proceso de precipitación con algún metal de carga 2 más, se estará necesitando únicamente un equivalente de dicromato. Esto hace que la concentración llamada normalidad resulte ambigua y para algunos autores se considere en desuso. Para el caso de la molalidad, se puede definir como el número de mol de soluto sobre kilogramo de disolución. Por la forma en la que está expresado, no depende de la temperatura y es un excelente reemplazo de la molaridad, porque resulta que la molaridad sí es dependiente de la temperatura. La concentración molal es susceptible a los términos de molal efectiva y concentración molal analítica. Por cuestiones de desarrollo de la teoría físico-química que sustenta la química analítica, la molalidad no suele emplearse para los fines que usualmente discutimos en el laboratorio. La osmolaridad, por otro lado, es el número de osmol sobre el litro de disolución. Algunos autores la ejemplifican con la letra E. Es similar a la molaridad, pero describe el número de partículas producidas y es útil para explicar criterios de isotonicidad para algunas disciplinas. Esta es la sección número 5, equilibrio químico simple en disolución acuosa, de la diapositiva de equilibrio químico. Aquí se revisarán tópicos tales como la ley de acción de masas, la constante termodinámica y su diferencia con la constante aparente, así como la relación que existe entre concentración y actividad. También se van a presentar los conceptos de disolución ideal y de disolución no ideal. En este ejemplo, se puede considerar una disolución preparada a partir de un soluto iónico sólido AB, que por medio de un proceso de formación de disolución pasa a AB solvatado molecularmente. AB solvatado molecularmente se disocia parcialmente en A+ y en B-
en una reacción química de carácter parcial o reversible. Macroscópicamente, el sistema es aparentemente estático y no es posible observar cambios en él. Sin embargo, molecularmente, las velocidades de reacción son iguales hacia un sentido y hacia el otro. El equilibrio que se ha alcanzado es en realidad dinámico, jamás estático. Energéticamente, se puede decir que el sistema ha alcanzado un valor mínimo de energía libre de Gibbs con respecto al avance de la reacción. Además, la concentración molar efectiva que se puede atribuir a cada uno de los productos y reactivos es tal que satisface una expresión numérica llamada constante de equilibrio, escrita en términos de la ley de acción de masas. Una reacción química es una representación balanceada entre los productos y reactivos de un proceso determinado. A partir de la segunda ley de la termodinámica, se puede establecer la ley de acción de masas para una reacción química al equilibrio. En este caso, se tiene un proceso en el que un reactivo 1 multiplicado por un coeficiente estequiométrico nu R1 más un reactivo 2 multiplicado por un coeficiente estequiométrico nu R2 y así sucesivamente hasta el iésimo reactivo multiplicado por el coeficiente estequiométrico nu RI producirán un producto 1 multiplicado por el coeficiente estequiométrico nu P1 más un producto 2 multiplicado por el coeficiente estequiométrico nu P2 y así hasta el jotésimo producto multiplicado por su respectivo valor de coeficiente estequiométrico. El cociente entre las constantes de velocidades antes mencionadas, es decir, de los reactivos hacia los productos y de los productos hacia los reactivos, permite describir una expresión matemática llamada constante de equilibrio, escrita en términos de la ley de acción de masas para su constante termodinámica, porque queda descrita en términos de actividades, en el entendido que la actividad corresponde a una medida de la abundancia de los solutos en una fase dispersiva y que además participan en un proceso determinado. Es importante mencionar que operativamente no trabajamos con actividades. En lugar de ello, hacemos uso de concentraciones y nuestros instrumentos nos permiten capturar los valores de las concentraciones molares efectivas. Por lo tanto, se plantea una constante de equilibrio escrita en términos de las concentraciones. Resulta que estas constantes reciben el nombre de constantes aparentes. Las constantes aparentes son válidas para casos no ideales, porque el valor que adquieren depende de la ionicidad del medio a la cual se manifiesta el equilibrio químico y considera las interacciones físico-químicas. Mientras que las constantes termodinámicas tienen un valor único, las constantes aparentes tendrán tantos valores como valores de fuerza iónica puedan imponerse en el medio de reacción. La concentración molar efectiva y la actividad son dos conceptos que se encuentran relacionados. Mientras que la concentración es una medida de la abundancia de un soluto en una fase dispersiva, la actividad será una medida de la abundancia y además de la participación de dicha entidad en un proceso determinado. La actividad es directamente proporcional a la concentración molar efectiva. Para poder plantear la relación matemática, se dice entonces que la actividad de la iésima especie es igual al coeficiente de actividad de la especie en cuestión multiplicado por el valor de la concentración molar efectiva de dicha entidad química. El coeficiente de actividad entonces, marcado como gamma i, es de vital importancia. Es un número que va de 0 a 1 y que nos indica, en palabras muy someras, cuál es la opacidad que le da la presencia de otros iones al ion en cuestión. Por lo tanto, la actividad puede considerarse como una concentración corregida. Para un equilibrio químico determinado es posible presentar una relación entre la constante termodinámica y la constante aparente. La constante termodinámica se definió como el producto de la actividad del iésimo elemento elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Considerando la definición de actividad como igual al producto del coeficiente de actividad de I por la molar efectiva de I,
se hace la sustitución de esta definición en la representación matemática de constante termodinámica, para obtener este extremo de la igualdad. Se puede observar que se tiene el producto de los productos del coeficiente de actividad de I multiplicado por la molar efectiva de I, y todo esto elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Por la propiedad asociativa de la multiplicación, puedo separarlos y presentarlo como la constante termodinámica es igual al producto del coeficiente de actividad del yésimo elemento elevado a su coeficiente estequiométrico respectivo por el producto de la molar efectiva del yésimo elemento elevada a su respectivo coeficiente estequiométrico. Este último término sale a la luz porque, de acuerdo a lo revisado en diapositivas anteriores, es igual a la constante aparente. Por lo tanto, la constante termodinámica es igual al producto del coeficiente de actividad del yésimo elemento vinculable a una reacción química elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico por la constante aparente. Esta última relación es muy importante porque permite correlacionar constantes aparentes con constantes termodinámicas. Algunas observaciones son, tanto la constante termodinámica como la constante aparente se refieren al mismo equilibrio químico. La constante termodinámica representa un valor límite único dado en condiciones de cero ionicidad, y es importante recordar que existen tantos valores de constante aparente como condiciones de ionicidad se presenten en el sistema, y las condiciones de ionicidad en el sistema quedarán grabadas en los valores de los coeficientes de actividad. Es necesario entonces presentar un modelo matemático que nos permita describir cómo varían los coeficientes de actividad en función de la ionicidad del medio, dada en términos de un parámetro denominado fuerza iónica. De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, la actividad de un disolvente viene dada por el cociente de la presión de vapor de éste cuando está formando la disolución, denominada como P, sobre la presión de vapor del disolvente puro, denominada como P asterisco. Además, la presión de vapor varía linealmente con la composición en términos de fracción mol. Es importante recordar que estamos trabajando en condiciones de dilución para la mayoría de los sistemas, y para una disolución diluida, la suma de las fracciones mol de todos los solutos tienden a cero, mientras que la fracción mol del disolvente tiende a la unidad. Esto quiere decir que, de acuerdo a la ley de Raoult, la presión del disolvente es igual a la presión del disolvente puro, y por lo tanto este cociente se hace 1, y en consecuencia la actividad del agua es unitaria. Entonces, una disolución diluida trata de ajustarse a las condiciones de una disolución ideal definida por todos los conceptos antes presentados. En una disolución diluida o ideal, se observa que el límite de la concentración molar efectiva es igual a la actividad a medida que el coeficiente de actividad tienda a la unidad, o lo que es lo mismo, el límite de la constante aparente a medida que los coeficientes de actividad sean unitarios serán iguales a la constante termodinámica. Es importante recordar también que para reacciones químicas en las que aparezca el disolvente o una fase condensada sólida, estos deberán presentarse con actividades unitarias en las tablas de variaciones de especies. Esta es la sección número 6, influencia del medio iónico, de la diapositiva de equilibrio químico. Aquí se van a presentar conceptos tales como la ionicidad del medio en términos de fuerza iónica, y de ahí se van a poder determinar los valores de los coeficientes de actividad. Con todo esto, tendremos las herramientas suficientes para presentar la concordancia entre constante termodinámica y constante aparente, y poder expresar diferentes maneras del equilibrio químico para datos experimentales. La fuerza iónica puede presentarse como una medida de la ionicidad del medio. Es importante considerarla porque a medida que exista una mayor cantidad de iones en un medio determinado, los propios iones sentirán una mayor influencia de sus compañeros. El concepto de la fuerza iónica no es nuevo, fue presentado en 1921 por Louis Randall, y el concepto puede definirse como I en unidades de mol sobre litro es igual a un medio de la suma de la molar efectiva de todos los iones multiplicados por el valor de su carga al cuadrado. Esto es importante porque incluso si estamos haciendo un estudio en el que se encuentre un analito
que tenga carga, el propio analito va a imponer la fuerza iónica. Para evitar este problema, en química analítica, lo que deberíamos hacer es trabajar en condiciones de amortiguamiento de la fuerza iónica, de tal manera que el experimento se ejecuta en presencia de un soluto que hace la función de electrolito soporte o sal de fondo, de tal manera que esté al menos un orden de magnitud más concentrado que nuestro analito. De esta manera, será el electrolito soporte el que fije el valor de la fuerza iónica y, en consecuencia, los coeficientes de actividad del analito quedarán fijos. Es importante mencionar que las sales que se eligen para hacer la función de electrolitos soportes deben de ser electrolitos verdaderos, es decir, que se disocien completamente y que no presenten reacciones al equilibrio ulteriores con el analito que se esté tratando de describir. Para conocer los valores de los coeficientes de actividad de los solutos iónicos en disolución acuosa, se tienen ciertas ecuaciones simplificadas. Aquí se presenta la ecuación de Debye-Huckel, la de Gutenberg y la de Guggenheim. Cada una es válida para un valor concreto de fuerza iónica, impuesta evidentemente con un electrolito soporte. La primera de ellas es válida para medios relativamente diluidos y nos indica que el logaritmo del coeficiente de actividad de la yésima especie es igual a menos a por la carga al cuadrado de la especie en cuestión por la raíz de la fuerza iónica impuesta con un electrolito soporte auxiliar. A es una constante únicamente válida para agua a 25 grados centígrados con un valor de 0.5115. Por otro lado, en un intervalo de valores de fuerza iónica impuesta entre 2 por 10 a la menos 2 a 0.2, se puede utilizar la ecuación de Gutenberg, que nos indica que el logaritmo del coeficiente de actividad de la yésima especie es igual a menos a por la carga de la especie en cuestión al cuadrado por la raíz cuadrada de la fuerza iónica, entre 1 más la raíz de la fuerza iónica. Obsérvese pues que cuando la fuerza iónica es demasiado baja, la parte inferior del cociente devuelve la unidad y en consecuencia se tiene la ecuación de Debye-Huckel. Si la fuerza iónica impuesta es mayor a 0.2 pero menor a 0.5 mol sobre litro, entonces se tendrá que utilizar la ecuación de Guggenheim, que nos indica que el logaritmo del coeficiente de actividad de la yésima especie es igual a menos la constante A por la carga del ion al cuadrado por la raíz de la fuerza iónica entre 1 más la raíz de la fuerza iónica menos una constante B multiplicada por la fuerza iónica. B es una constante, en este caso, igual a 0.3, válida para el agua a 25 grados centígrados. Estas tres ecuaciones resultan, después de hacer simplificaciones, a la ecuación extendida propuesta por Debye-Huckel. Las ecuaciones anteriores resultan ser simplificaciones de la ecuación extendida de Debye-Huckel que se presenta a continuación. Esta expresión es dependiente de la temperatura y está ajustada para disolventes con valor de fuerza iónica relativamente elevada. La ecuación en realidad es una dependencia también de la densidad, dada en unidades de gramos sobre mililitro, de la permitividad relativa del disolvente, de la temperatura, de la carga de la partícula iónica en cuestión evaluable, de la fuerza iónica impuesta y, eventualmente, del tamaño del ion hidratado que también se esté tratando de evaluar. Es importante recordar que las simplificaciones realizadas sobre esta ecuación para obtener las ecuaciones anteriores de Debye-Huckel, la de Gutenberg y la de Guggenheim, resultan al aplicar criterios más o menos constantes para la mayoría de los iones que se podrían encontrar en disolución acuosa. Es importante hacer notar que la permitividad relativa es, a su vez, una función de la temperatura. Existen múltiples estudios que nos indican el grado de correlación que existe entre la temperatura y la permitividad relativa del agua. En este caso, en esta publicación, se muestra una ecuación en la que se obtienen resultados con errores menores al 0.5%.
Si se considera que en la ecuación extendida de Debye-Hückel se tiene una temperatura de 25 grados centígrados, una densidad de 1 gramo sobre mililitro y diversos parámetros, se puede llegar a la versión reducida de Debye-Hückel que se había presentado anteriormente para valores de fuerzas iónicas relativamente diluidas, donde A es una constante válida para el agua igual a 0.5115. Es importante hacer notar que el cologaritmo del coeficiente de actividad varía linealmente con la raíz de la fuerza iónica, de tal manera que se obtiene una pendiente que nos devuelve esta constante por la carga del ion al cuadrado. Esto es válido cuando la concentración del ion tiende a cero y la fuerza iónica se trabaja relativamente diluida y en consecuencia los coeficientes de actividad tienden a la unidad. Se estará trabajando entonces con una disolución en condiciones de idealidad, una disolución diluida. Y esto nos permite hacer una concordancia con los postulados presentados anteriormente por Rolle y Henry. Todos los conceptos presentados hasta ahora permiten hacer la unión entre dos tópicos de suma importancia en química analítica: la constante termodinámica y la constante aparente. La primera de ellas, la constante termodinámica, es una constante que es válida cuando se evalúan actividades para un equilibrio químico determinado. Corresponde a un caso ideal y corresponde a un valor límite, cuando la fuerza iónica es estrictamente igual a cero. Por lo tanto, esto nos indica que es imposible de reproducir en cualquier laboratorio del planeta. La constante termodinámica, entonces, es útil para comparar valores de constantes encontradas por diversas metodologías. Generalmente se expresa como K0 y una manera o una nomenclatura sugerida podría ser K, corchetes, subíndice I igual a 0. Claro, porque corresponde a un valor de ionicidad en el que se tiene carencia total de iones. Por otro lado, la constante aparente corresponde a la constante del caso no ideal, en el que se trabaja con un valor de ionicidad específico, diferente de cero. Evalúa concentraciones molares efectivas y, evidentemente, los valores de las constantes serán dependientes de la fuerza iónica impuesta. Y es útil para expresar la constante de un equilibrio determinado en un medio definido, en el cual se ha impuesto la fuerza iónica con algún electrolito soporte o sal de fondo determinado e inerte. Las definiciones presentadas de actividad y de coeficiente de actividad permiten correlacionar los dos conceptos y decirnos que la constante termodinámica para un equilibrio determinado es igual a el producto del coeficiente de actividad del yésimo elemento participante en la reacción elevado al valor de su coeficiente estequiométrico respectivo por la constante aparente. Si nosotros conocemos una constante aparente evaluada a una fuerza iónica determinada, podemos calcular la constante termodinámica y con base en el valor de la constante termodinámica llegar a otro valor de constante aparente que no ha sido determinado directamente en el laboratorio. Básicamente, el concepto de constante termodinámica es un vínculo entre valores de constantes aparentes que no han sido determinadas directamente, o bien que se obtienen de la literatura y se desean extrapolar a condiciones experimentales diferentes. Esta es la sección número 7 de la diapositiva de equilibrio químico simple, en donde se presentará un ejemplo integral que nos permitirá hacer uso de todos los conceptos antes presentados para lograr su asimilación mediante la resolución de un problema de interés químico. El objetivo de este problema es hacer uso de todos los conceptos anteriormente presentados para emitir juicios sobre la influencia de la ionicidad del medio de reacción sobre las constantes para un equilibrio de tipo ácido-base. El problema cita lo siguiente. Durante un proceso de caracterización se determinó el valor de la constante aparente de disociación del ácido acético, en lo sucesivo denotado como HACO, en disolución acuosa, en un medio con una fuerza iónica I igual a 0.1 mol sobre litro, usando cloruro de sodio como sal de fondo o bien como agente amortiguante de la ionicidad. Así se encontró que la constante aparente a un valor de fuerza iónica I igual a 0.1 mol sobre litro
es igual a 10 a la menos 4.56, o lo que es lo mismo, el pK aparente es igual a 4.56 cuando se utiliza una fuerza iónica igual a 0.1 mol sobre litro. Las preguntas que se tendrán que resolver son las siguientes. 1. Escribe el equilibrio ácido-base de disociación ácida del ácido acético. 2. Exprese las relaciones que describen la constante termodinámica y la constante aparente para este sistema ácido-base. 3. Determine la constante termodinámica de disociación de este sistema ácido-base. 4. Supongamos que en otro laboratorio se tiene una disolución de ácido acético con una concentración de ácido acético 1 por 10 a la menos 3 mol sobre litro, escrita en términos de formalidad, y una fuerza iónica fijada con cloruro de potasio, con una formalidad igual a 1 por 10 a la menos 2 mol sobre litro. Determine ahora el valor de la fuerza iónica del medio y el valor de la constante aparente del equilibrio ácido-base descrito en las condiciones de ionicidad nuevas. 5. Concluya sobre los valores obtenidos y las condiciones del medio. Los datos para este problema fueron obtenidos de la bibliografía citada en la parte superior de la diapositiva. En estos momentos resultaría importante que pauses el video y que te tomes algunos instantes para tratar de resolver el problema. A continuación, compara tus respuestas con la descripción que se da y en un proceso de autoevaluación podrías darte cuenta de cuál es la significancia de los conceptos mostrados. Ahora, es tiempo de comparar tus respuestas con la resolución propuesta. Para la primera pregunta, se solicita que se escriba el equilibrio de disociación ácida del ácido acético. El ácido acético es bien sabido que es un electrolito potencial, es decir, es un ácido que sufre una disociación iónica de características parciales o reversibles. Esto es conocido porque se reporta una constante de disociación para el par ácido-base, ácido acético-acetato. Es importante hacer notar que la ecuación química debe de estar balanceada y debe de tener dos flechas, una dirigiéndose hacia los productos y otra regresando hacia los reactivos, indicándonos que estamos ante un proceso de equilibrio químico y que en realidad es un proceso dinámico. Para la segunda pregunta, nos indica que expresemos las relaciones que describen la constante termodinámica y la constante aparente para este sistema ácido-base. Bueno, la constante termodinámica no debemos olvidar que se tiene que representar en términos de la actividad. Se define como constante termodinámica igual al producto de la actividad del yésimo elemento partícipe en la reacción elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Así que podríamos decir que sería la actividad del protón elevado a la 1 por la actividad del ion acetato elevado a la 1 por la actividad del ácido acético elevado a la menos 1. Este menos 1 corresponde a que se trata de un reactivo y su coeficiente estequiométrico es negativo. Al quedar a la menos 1, estarán de acuerdo conmigo en que podemos colocarlo en la parte inferior del cociente, llevándonos a una relación escrita en términos de la ley de acción de masas para su constante termodinámica que podemos identificar. En el caso de la constante aparente, esta se define como el producto de la molar efectiva del yésimo elemento partícipe en la reacción elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Para la reacción en cuestión, podríamos escribir que la constante aparente sería igual a la molar efectiva del protón elevado a la 1 por la concentración molar efectiva del acetato elevado a la 1 por la concentración molar efectiva del ácido acético elevado a la menos 1. Nuevamente, ese menos 1 corresponde a que el coeficiente estequiométrico del ácido acético es 1, pero como se encuentra del lado de reactivos, es menos 1. Podemos pasarlo a la parte inferior del cociente, llevándonos a una expresión de la ley de acción de masas para su constante aparente que podemos identificar. Obsérvese, pues, que las constantes termodinámicas quedan en función de actividades y las constantes aparentes en función de concentraciones molares efectivas, y son estas últimas las que podemos determinar experimentalmente
haciendo uso de instrumentos electroquímicos o espectrofotométricos. Para determinar la constante termodinámica de disociación de este sistema ácido-base, es importante hacer siempre alusión al equilibrio que queremos perseguir, en este caso, la disociación ácida parcial del ácido acético. La relación que permite correlacionar la constante termodinámica y la constante aparente es esta que se indica aquí. La constante termodinámica es igual al producto de los coeficientes de actividad del yésimo elemento partícipe en la reacción elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico por la constante aparente. De esta manera, se puede reescribir como constante termodinámica válida para una fuerza iónica estrictamente igual a 0 es igual a el producto del coeficiente de actividad del protón elevado a la 1 por el coeficiente de actividad del anión acetato elevado a la 1 por el coeficiente de actividad del ácido acético elevado a la menos 1. Pero como está a la menos 1, porque corresponde a un reactivo, se coloca en la parte inferior del cociente. Esta forma recuerda mucho a la ley de acción de masas para la constante termodinámica o aparente. Todos estos coeficientes de actividad es importante señalar que serán evaluados a una fuerza iónica igual a 0.1. Todo esto estará multiplicado propiamente por el valor de la constante aparente, que corresponde a un valor de 0.1. Esto es importante señalarlo porque la condición de ionicidad quedó fija con el uso del electrolito soporte. El valor de la fuerza iónica es tal que nos indica que esta sería la relación por la cual debemos de evaluar cada uno de los coeficientes de actividad de las entidades químicas partícipes. Evaluando a la fuerza iónica de trabajo igual a 0.1, podemos encontrar esta tabla. Por ejemplo, para calcular el logaritmo del coeficiente de actividad del protón, usaríamos esto es igual a menos 0.5115 por la carga del protón al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, por la raíz de la fuerza iónica que vale 0.1 a la 1 medio, entre 1 más la raíz de la fuerza iónica, es decir, 1 más la raíz de 0.1. Eso nos devuelve un valor de menos 0.1229. Es importante recordar que queremos calcular el coeficiente de actividad, por lo tanto tenemos que despejarlo. 10 a la menos 0.1229 es igual a 0.7535, indicándonos que, aparentemente, únicamente el 75.35% de los protones que hay en el medio son partícipes en el proceso de reacción que se está indicando. Una suerte similar sufre el acetato. Obsérvese, pues, que en la ecuación anterior todos los parámetros son iguales, salvo el valor de la carga, pero como queda al cuadrado, matemáticamente el coeficiente de actividad del protón será igual al del acetato. Una cuestión importante sale a colación cuando se intenta evaluar el coeficiente de actividad del ácido acético. El logaritmo del coeficiente de actividad del ácido acético será igual a menos 0.5115 por la carga del ácido acético al cuadrado, que es 0, por la raíz de la fuerza iónica. 0 por cualquier valor da 0 en la parte superior del cociente, dividido entre cualquier valor de fuerza iónica en términos de su raíz más 1, vuelve a dar 0. Por lo tanto, el logaritmo del coeficiente de actividad del ácido acético es 0. 10 a la menos 0 es igual a 1. Esto nos está indicando que el ácido acético, que no tiene carga, aparentemente no está bajo la influencia del medio iónico. Posteriormente, lo que se va a hacer es considerar la relación en la que se han sustituido los valores antes calculados, correspondientes propiamente al coeficiente de actividad del protón, del acetato y del ácido acético, y el valor de la constante aparente que se proporciona en los datos de redacción del problema. Al evaluar todo esto en conjunto, podemos encontrar que la constante termodinámica para un valor de fuerza iónica específicamente igual a 0 es igual a 10 a la menos 4.81,
Obsérvese, pues, que las dos son constantes atribuibles al mismo equilibrio químico. Sin embargo, la constante aparente es válida cuando la fuerza iónica quede impuesta igual a 0.1 mol sobre litro, mientras que la constante termodinámica también es la constante del mismo equilibrio en cuestión. Sin embargo, obedece a una situación límite en la que la fuerza iónica es estrictamente igual a cero. Dicho en otras palabras, se puede decir que el pK aparente observado para el par ácido acético acetato es igual a 4.56 cuando la fuerza iónica es igual a 0.1 mol sobre litro, y que el pK termodinámico del par ácido acético acetato es igual a 4.81. Evidentemente, este último corresponde a una situación límite. Para la pregunta número 4, se tiene una disolución de ácido acético con una formalidad de ácido acético igual a 1 por 10 a la menos 3 mol sobre litro, y una fuerza iónica aparentemente fijada con cloruro de potasio igual a una concentración de 1 por 10 a la menos 2 mol sobre litro. Determine, pues, el valor de la fuerza iónica del medio y el valor de la constante aparente del equilibrio ácido-base descrito. Obsérvese primero que la formalidad del cloruro de potasio es mayor que la formalidad del ácido acético, en al menos un orden de magnitud. Esto nos indica que la entidad química que va a funcionar como agente amortiguante de la fuerza iónica será propiamente el cloruro de potasio, y su fuerza iónica se puede evaluar con la ecuación antes proporcionada para este fin, y se encuentra que es igual a 0.01 mol sobre litro. Así que las condiciones de ionicidad estarán dadas por este valor. Para el equilibrio de disociación ácida, se puede recurrir nuevamente a la expresión en la que la constante termodinámica es igual al producto del yésimo coeficiente de actividad del elemento partícipe en la reacción elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico por la constante aparente. Esta nueva constante aparente será la de el valor de la fuerza iónica de 1 por 10 a la menos 2, mientras que el valor de la constante termodinámica es aquel que obtuvimos como respuesta en la pregunta anterior. Obsérvese, pues, que tenemos que evaluar los coeficientes de actividad a los nuevos valores de fuerza iónica impuestos en el medio. Como conocemos la constante termodinámica, resultado del problema o la pregunta anterior, y podemos evaluar los coeficientes de actividad, es notorio que lo único que no conocemos es ahora el nuevo valor de la constante aparente, así que la despejamos. Al analizar las ecuaciones simplificadas de Debye-Huckel, se puede observar que podemos utilizar nuevamente esta expresión matemática. Podemos hacer un tabulado en el que se evalúen las diferentes especies químicas. Por ejemplo, para el protón, el logaritmo del coeficiente de actividad del protón sería igual a menos 0.5115 por la carga del protón al cuadrado por el valor de la fuerza iónica que ahora está actuando, que es 0.01 mol sobre litro, entre 1 más raíz de 0.01 mol sobre litro. Al evaluar esto, se puede encontrar que el logaritmo del coeficiente de actividad del protón es igual a menos 0.0465. Al despejar el coeficiente de actividad, se encuentra que su valor es de 0.8985, indicándonos que el 89.85% de los protones son activos en el proceso en cuestión. Esto es interesante. Se puede observar que a medida que la fuerza iónica disminuye, el valor de los coeficientes de actividad de las especies iónicas aumenta. Una vez colectados los valores, se puede evaluar la expresión anterior y encontrar que la constante aparente a un valor de fuerza iónica de 0.01 mol sobre litro corresponde a 10 a la menos 4.72. Es importante hacer notar que para encontrar este valor, echamos mano de los coeficientes de actividad presentados en la tabla y de la constante termodinámica que se pudo determinar en la pregunta número 3. Finalmente, en la pregunta número 5,
se nos pide que concluyamos sobre los valores obtenidos y las condiciones del medio de reacción. En esta tabla se puede resumir todo lo que hemos trabajado. Primeramente, el dato de partida fue el valor de la constante aparente para un valor de fuerza iónica de 0.1 mol sobre litro. Se puede observar que la constante aparente es igual a aquella constante que actúa a valor de fuerza iónica mayor que 0 y que corresponde a una situación que experimentalmente puede ser reproducida en algún laboratorio. El pK aparente, en consecuencia, para el par ácido acético acetato es de 4.56. Después, en la pregunta número 3, calculamos la constante termodinámica para un valor concreto de fuerza iónica de 0. La constante termodinámica es igual a la constante para I igual a 0. El valor encontrado fue de 10 a la menos 4.81 y el pK para el par ácido acético acetato en condiciones termodinámicas es de 4.81. Obsérvese que existen diferencias. Con el valor del pK termodinámico calculamos ahora una nueva constante aparente a un valor de ionicidad distinto del que originalmente se nos había proporcionado en los datos. Y se encontró que aquel era de 10 a la menos 4.74 para su constante aparente, por lo tanto el nuevo pK aparente sería de 4.72. Obsérvese pues que cada uno de estos pKs corresponde al pK del par ácido acético acetato en diferentes condiciones de ionicidad. Atienden al mismo equilibrio químico, pero sujeto a diferentes condiciones experimentales. Cuando se colocan los pKs sobre una escala de pH para perfilar las escalas relativas de reactividad, se observa pues que los diferentes valores se pueden encontrar en un intervalo cerrado. En color morado se observa el pK termodinámico. Para condiciones de dilución de fuerza iónica, 10 a la menos 2, se observa un valor azul, mientras que en condiciones un poco más fuertes, un poco más elevadas de ionicidad, de 0.1 mol sobre litro, se observa la marca en color verde. Es interesante hacer notar lo siguiente. A medida que la fuerza iónica tiende a 0, el pK se tiende a un valor límite, en este valor 4.81. El pK del par ácido acético acetato no puede ser en ningún caso para la temperatura de trabajo dada mayor a 4.81, pero obsérvese que al incrementar la ionicidad del medio de reacción, el pK tiende a recorrerse hacia valores negativos. Bueno, hacia la izquierda en la recta numérica. Esto nos indica que el par ácido acético acetato resulta desplazarse en su equilibrio hacia la derecha, es decir, el ácido acético se disocia más a medida que la ionicidad aumenta. Esto parece incongruente al analizar las tablas anteriores en las que se encontró que los coeficientes de actividad aumentaban al disminuir la fuerza iónica. En este caso compréndase pues que al incrementar la ionicidad del medio de reacción, el equilibrio se desplaza hacia aquel sentido en el que se tiene una mayor densidad iónica, indicándonos que el medio se vuelve más apto para solvatar iones. Y de manera general se va a observar eso. Siempre que se tiene un equilibrio determinado y se incrementa la fuerza iónica, el equilibrio se va a desplazar hacia aquel sentido en el que se tenga una mayor densidad iónica, debido a que el medio se vuelve más apto para solubilizar especies iónicas. Este efecto se ha descrito en múltiples publicaciones por medio de una modificación de la permitividad relativa del agua, que también es una función de la fuerza iónica, como anteriormente se había descrito. Ahora que tuviste la oportunidad de resolver un problema y de comparar tus respuestas con la resolución breve, es tu turno de resolver uno por tu cuenta. En este problema se tiene el equilibrio de formación de un coordinado de hierro 3+ con EDTA, simbolizado en lo sucesivo como Y4-, en un medio amortiguado con nitrato de potasio, para fijar la fuerza iónica a un valor de 0.1 mol sobre litro. Se anexa, además, el valor de la constante aparente vinculada al proceso. Aquí se tiene el equilibrio de formación del coordinado de hierro 3 con EDTA
y acá se tiene la expresión de la constante aparente escrita en términos de la ley de acción de masas para la constante aparente y el valor encontrado de aquella que es de 10 a la 25.10. El dato fue tomado de la referencia que se observa en la parte superior. Las preguntas concretas que hay que responder son: 1. Determina el valor del logaritmo de la constante de equilibrio para los siguientes valores de fuerza iónica: A, 0, B, 10 a la menos 1, C, 10 a la menos 2, D, 10 a la menos 3, E, 10 a la menos 4, F, 10 a la menos 5, G, 10 a la menos 6. Todos valores en términos de mol sobre litro. En todos los casos considere que la fuerza iónica se fijó con nitrato de potasio y el analito estuvo al menos un orden de magnitud más diluido. Una vez que tiene estos datos, presente la gráfica del logaritmo de las constantes aparentes versus el cociente raíz de fuerza iónica entre 1 más raíz de fuerza iónica. Analice y comente la relación observada, que en principio debería tener la forma de una línea recta. Concluya, pues, sobre los valores obtenidos y las condiciones del medio de reacción, y corrobore la conclusión suministrada en la diapositiva anterior. Es importante ejercitarse continuamente para tener una comprensión de todos los conceptos en la química analítica. En este vínculo QR se presentan ejercicios adicionales sobre equilibrio químico simple en sistemas homogéneos, formación de disoluciones y conceptos fundamentales descritos y discutidos en este contenido narrativo. Todos los tópicos discutidos se basan en referencias que están divididas en libros, artículos y bases de datos. En esta fotografía se puede observar un póster que fue llevado a un congreso internacional en Bolonia, Italia, en 2018, de la Asociación Internacional de Electroquímica. En ese trabajo se trataron de determinar los niveles de acidez en muestras lácteas por medio de la determinación del pH usando un electrodo no membranal a base de óxidos de wolframio. Para obtener las correlaciones adecuadas se utilizaron muchas correcciones en los valores de las constantes termodinámicas y aparentes, toda vez que la ionicidad de los medios lácteos difiere de una muestra a otra. Aquí se ejemplifica una aplicación de los temas discutidos, que culminan en esta diapositiva. Muchas gracias por revisar el material de apoyo y quedo a su disposición para resolver cualquier duda formulada.